Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Temas de aprender a amar, y si hay alguna duda de algún otro tema, a favor de decirlo, para poder trabajar esas dudas y que ya tengamos, estemos al corriente. Profe, Dígame. yo no entendí la tarea del lunes. Del lunes, área y perímetro. Sí. ¿En qué figura era? ¿El triángulo? Todo. No te preocupes, ahorita lo voy a explicar todo. Sí me gustaría que me dijeras exactamente en dónde fue donde batallaste. Lo que batallé es que en todas, pero mi mamá me explicó, pero ella más o menos no sabe tanto. Ok, no te preocupes. Vamos a trabajarlo y vamos a empezar, valga la redundancia, desde el principio. ¿Sí? El tema que vamos a ver hoy, pues como lo dijimos, es el perímetro y el área. Para comenzar, hay que entender que el perímetro y el área, de lo que estamos hablando es, en dos figuras iguales se maneja, vamos a decir, de manera diferente. No hay que confundirlas. En el perímetro estamos trabajando lo que es el contorno de la figura. ¿Sí? ¿Cuánto mide el contorno de la figura? En el área estamos trabajando cuánto es lo que está dentro de esa figura. ¿Sí? Este es el perímetro y esta es el área. En el perímetro, por lo general, se utiliza lo que son las sumas de los lados. Cuando son repetidos, utilizamos lo que es la multiplicación. Aquí voy a explicar un poco lo que es en el triángulo, porque por ahí observé varios problemitas, pero en el área ya se hacen multiplicaciones. Ahorita te voy a explicar un poquito más a fondo qué tiene que ver el perímetro y el área para que lo podamos entender desde a qué nos referimos hasta cómo trabajar las operaciones. Vamos a comenzar. Primero que nada, para poder resolver los problemas, yo les había dicho que vamos a hacer lo siguiente, que te va a ayudar mucho, no nada más ahorita, sino más adelante. Vamos a decir cuando llegues a la secundaria, a la universidad, porque este tema no vas a dejar de usarlo, ¿sí? En muchas carreras se sigue utilizando, por lo tanto te recomiendo que las fórmulas sí te las aprendas, no seas de los que tiene que estar viendo la tablita, no, hay que aprendérnoslas de memoria. En este caso, cuando estamos resolviendo un problema razonado, les dije allá en los últimos problemas, que teníamos que poner primero, escribir o dibujar la figura, ¿sí? Después escribir la fórmula que voy a ocupar. Después tenemos lo que es la sustitución. Y posteriormente tenemos el resultado. ¿Sí? En la figura no es necesario que la dibujemos con las medidas reales. Hubo quien, si pusimos que era de 8 o 9 centímetros, dibujó la figura de 9 centímetros. No estoy diciendo que esté mal, al contrario, qué bueno, porque denota que utilizaste la regla. Pero en este tema, lo que me voy a basar es hacer un dibujo únicamente para yo hacer este problema, vamos a decir, apreciable, que lo pueda ver, ¿sí? Porque no lo podemos palpar. Entonces, cuando estamos hablando de las figuras, puede ser cualquiera. Aquí te voy a poner, vámonos de lleno con las tres con las que hubo detallitos, que son los triángulos. Son tres tipos de triángulos, ¿sí? No sé si se acordarán que por ahí en un tema de ese tiempo lo trabajamos. Son tres tipos de triángulos. El isósceles, el equilátero, el isósceles y el escaleno. ¿Cuáles son las diferencias? Si nos vamos a las definiciones, vamos a entender por qué en ciertos triángulos solamente se daba una medida y en otros triángulos te dan 2 o 3 medidas. Vamos a analizarlo. Esta tablita, antes de borrarla, la voy a estar utilizando siempre que resuelva problemas de área y perímetro. Figura para dibujarla, la fórmula para saber qué es lo que voy a trabajar, la sustitución de las variables y el resultado, ¿sí? En el triángulo, solamente en el perímetro, tenemos tres fórmulas diferentes de acuerdo a la definición de la figura. ¿Cómo es eso, profe? El triángulo
equilátero, la palabra lo dice, equi de igual, látero de lado, lados iguales. En el triángulo equilátero, la fórmula es lado por 3, ¿sí? Porque son 3 lados iguales. Si el lado mide 2 centímetros, es 2 por 3, ¿sí? En el isósceles tenemos 2 lados iguales y un lado diferente. La fórmula sería lado por 2 más el lado menor. En el defecto de que sea del lado contrario, puede ser el lado mayor por 2 o más, lo hice igual. Lado menor por 2 más lado mayor. ¿A qué me refiero aquí? Cuando tenemos un triángulo que está más o menos así, miren. En donde la base es más larga que los dos de arriba, ¿sí? Aquí las mayúsculas y minúsculas nos van a ayudar a identificar cuál es el lado más grande, ¿sí? Por eso lo usamos con mayúsculas minúsculas. Si tenemos lo que es la letra, vamos a decir, mayúscula, es el lado más grande. Si tenemos la minúscula, es el lado más chico, ¿sí? Ahora, en el escaleno, todos los lados son diferentes. Entonces, aquí la fórmula, no importa si usas mayúsculas o minúsculas, es lado más lado más lado, porque todos son diferentes, ¿sí? Igual podemos utilizar L mayúscula, L mayúscula, L mayúscula. Pero vuelvo a repetir, esto solo se utiliza cuando estamos trabajando con lados mayores, lados menores, para poder identificarlos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe. No, profe. Excelente. Volvemos a repetir. Isósceles, 2 lados iguales y uno diferente. Escaleno, todos los lados son diferentes. Entonces, aquí quería recalcar este detallito. Aquí me pueden decir que son 6 centímetros y 3 centímetros. Aquí me puede decir 2 centímetros y 8 centímetros. Y en el escaleno puede ser, vamos a ponerlo con otro color para que no se me confundan. Aquí está. Vamos a decir que en el escaleno este es de 9 centímetros, este es de 5 centímetros y este es de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado al momento, ¿sí?, de estar trabajando con el triángulo. Otro detalle. A lo mejor lo tuve que haber puesto así en el video porque tengo años trabajándolo de esta manera. Al momento de trabajar con el área, las 3 vuelven a conectarse porque solamente hay una fórmula del área del triángulo, que vendría siendo base por altura entre 2. Otro detalle con el triángulo. Profe, ¿cómo voy a identificar cuál es la base de los triángulos? Si hay diferentes tipos de triángulos. ¿Sí? Podemos tener o podemos tener ¿sí? ¿Cómo voy a identificar cuál es la base? Bien simple. La base es la que tenemos en los pies. Lo que está pegado al piso, lo que está pegado a la mesa, lo que tenemos que está sosteniendo. Si yo pongo esto así, la base de mi marcador es esta parte de aquí abajo. La cúspide es la parte de arriba. Si yo tengo el marcador así, esta viene siendo la base y esta viene siendo la altura, ¿sí? Depende de cómo dibujemos la figura, es cómo vamos a ver la base y la altura. Si yo pongo mi marcador así, esta viene siendo la altura y esta viene siendo la base. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de cómo tenga yo la figura, es cuál va a ser la base. Entonces tengo que identificar cuál es la que está en el piso. Ahora bien, profe, sigo teniendo dudas. ¿Cuál es la altura entonces? La altura siempre se representa con una línea punteada y va desde la parte más alta hasta la parte más baja. ¿Sí? Y siempre se tiene que salir de la figura. Porque a veces si la ponemos por dentro nos confundimos un poco. Mándeme. En el segundo no le entendí las letritas chiquitas. ¿En cuál? En estas dos. En estas son números, nada más di medidas al azar. Son números. Puse que estas equivalen 6 centímetros, esta vale 3 centímetros, esta vale 2 centímetros, estas dos, esta vale 8 centímetros. Puse medidas. Igual y déjame, lo apunto con negro si quieres. A ver si se alcanza a ver más. Sí veo que se ve muy
Aquí puse 2 centímetros. ¿Así se ve mejor? Sí. También que yo uso marcadores. Aquí para no confundir es 5 centímetros. 3 centímetros. Aquí le puse, voy a ponerlo por acá, 9 centímetros. 2 centímetros. Espero que ahí se alcance a apreciar un poco mejor. Déjenme acercar entonces un poco más esto. Profe, no lo borré. No, no lo voy a borrar. ¿Qué dijeron? Zoom instantáneo. Ahí está. Listo, espero ahí se pueda ver un poco mejor. Entonces les decía, las alturas son desde la parte más alta hasta la base. Esta es la altura y abarca para absolutamente todas. A ver, permítanme. Ahí está. Eso vendría siendo para absolutamente todas las figuras que necesiten una altura. ¿Sí? Aquí me centro un poco en el triángulo, les digo porque fue uno de los detalles que vi. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda con este tema de los triángulos. Base por altura entre 2. Vamos a ver por qué se divide entre 2 para entender un poco más lo del triángulo. Pongo 2 figuras. Se divide entre 2 porque el cuadrado y el rectángulo, en el cuadrado es lado por lado la fórmula del área y en el rectángulo es base por altura. Cuando hablamos de lado por lado y base por altura, estamos hablando que voy a obtener estas dos cosas de aquí, lado por lado, y aquí base por altura. ¿Por qué se divide entre 2, profe? Vamos a hacer una división en el rectángulo por la mitad en diagonal y si te fijas se forman triángulos. Entonces, del total de lo que sale de la figura, si lo parto a la mitad, me da la medida de un triángulo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Si lo parto en 2, me da 2 triángulos. Por lo tanto, para tener la fórmula del triángulo, tengo que dividir estas fórmulas entre 2. Por eso es la fórmula base por altura entre 2. Que volvemos a repetir, esta sería la base y esta sería la altura del cuadrado, aunque se vea de lado por lado. Eso nada más con el triángulo y créanme que es una de las figuras que sí puede presentarte una dificultad o las que son un poquito más complicadas. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Excelente. Profe. Excelente. Les voy a pedir que cuando hablen, tratar de silenciar los micrófonos para que no se escuche tanta interferencia. Bueno. Otra figura con la que podemos tener detalles, que en sí, pues con cualquiera podemos tener detalles. Aquí la idea es saber identificar las variables a las que representan y dónde están acomodadas. Por ejemplo, vamos a ver, la B es de base, la A es de base, las más importantes son H, que es altura. Tenemos también lo que vendría siendo... Ahí me trabé. D, que es diagonal. Profe, Mándame. no pude anotar. No te preocupes, si quieres al rato se lo subo. No se preocupen ahorita por apuntar, la verdad. Por eso no les voy a dejar trabajo. Mañana les paso el video y ya más tranquilos toman nota, porque acuérdense que me corta la llamada. Diagonal mayor. Aquí sí hago hincapié porque en el rombo sí vienen como diagonal menor, diagonal mayor. Otras de las que había trabajado era la A de apotema. Esto que estamos hablando es dentro de las figuras, no en la fórmula, porque si tú pones una fórmula tienes que poner área o perímetro. ¿Sí? Es apotema. Otra que tenemos es R, que es radio. La D, que es diámetro. Ay, qué feo. El radio es del círculo, la mitad de la medida, y el diámetro es todo lo que es ese círculo de lado a lado. Ahorita no nos vamos a centrar en lo que vendría siendo en el círculo. Solamente vamos a utilizar ciertas figuras, pero no está de más que tengas a lo mejor un poco de conocimiento sobre algunas de las palabras que se usan. Esta palabra pi o este valor literal se dice pi, es el equivalente a 13.1410, no, 13, dale con 13. 3.14
16, 24, 32 y es un numerote que aquí sí va a variar mucho. Hay quien te dice que uses 3.14, hay quien dice que uses 3.1416, pero eso no lo vamos a trabajar ahorita. Insisto, yo nomás te estoy dando información de más, porque sí he visto que han comprendido los Profe. temas, entonces no está de más que se los diga. Mándeme. ¿Cómo? No, es que no le entiendo la letra de abajo. ¿A cuál? La última. Esa. Esta. La que trae ahí. Sí. De hecho, no es una letra, se podría decir que es un se podría decir que es un símbolo. Es como, ni a mí nunca me ha salido. Son dos palitos y tiene como un gorrito. Sí, se dice pi. Pi, así tal cual. ¿Sí? Y el valor de esta letra equivale a 3.1416. No es un símbolo, no es ni letra, es un jeroglifo, no me acuerdo cómo le llaman. Profe, Mándame. ¿cómo se saca el área del romboide? Es que ahí batalla mucho. Ahí voy para allá. Estoy primero me enfoqué en el triángulo porque hubo muchos detalles. Otro detalle que vi fue que muchos batallaron en lo que es, ay Dios, se bloqueó. Batallaron en lo que vendría siendo al hacer el cambio de las variables, hubo 1 o 2 que tuvieron el cambio de las variables, permítame, las confundían y por eso estoy explicando los temas. Sí voy a explicar. Sí voy a explicar la del romboide. Ahí voy. Nada más permítanme, entonces. Profe, ¿y la del rombo? La del rombo, ¿cuál es? La de la pregunta 3. La de la pregunta 3. Ahí voy, permítame. Ay, Dios. ¿Me podrías decir las medidas para poder resolverlo aquí? 19 y 25. ¿Cómo? 19 y 25. Pero ¿cómo decía el problema? Calcula el área de un rombo de diagonales y 19 y 25. Se oye mucho aire, no sé si... Calcula el área de un rombo. Profe, Ajá. él dice el que calcula el área de un rombo de 25 y 19 centímetros. Ok, 25 y 19 centímetros. Ok. Aquí vamos a poner en práctica lo que les acabo de explicar. Dice 25 y 19 centímetros. La fórmula del área, fíjate porque te lo está diciendo, te voy a poner las dos fórmulas para que las podamos identificar. Mira, el perímetro es L por 4, ¿sí? Aquí tú puedes llegar a preguntarte, ¿de qué me está hablando? Te pregunto yo, ¿el área habla de los lados? No. Entonces no me está dando cuánto valen los lados, nomás me está dando 25 y 19. ¿A qué letras creen que equivale? A las diagonales, porque ahorita dijimos que era diagonal mayor y diagonal menor. Diagonal mayor, diagonal menor, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la mayor y cuál es la menor de estas dos? ¿Cómo sustituimos la fórmula? ¿Cómo quedaría? ¿Alguien que me lo pueda decir? 19 Ajá. 19 por 25 entre por 2. Y listo. Ya resolvemos. ¿Sí? Multiplicamos 19 por 25 y después dividimos entre 2 a ese resultado. Así es como se resuelve. Por eso me enfoqué ahorita en hablar de las letras, ¿sí? De que tratemos de identificar que sí, cuál es la mayor, cuál es el menor, en que si se habla de la D mayúscula es la más grande y la D minúscula es la más chica. Si estamos hablando de lados,
L minúscula es el más chico, L mayúscula el más grande. Porque así como les mandé los problemas y justamente, sinceramente, los mandé así a propósito, es como a veces vienen en los exámenes, ¿sí? Entonces, muchas veces tienes que analizar. Cuando hablamos de problemas relacionados, sobre todo en área y perímetro, hay que hacer mucho análisis de lo que estamos viendo y de lo que estamos trabajando. Tienes que poner atención en cuál es la medida mayor. Hay claves que vienen escondidas. Si se acuerdan, desde la vez pasada les había hecho el comentario de que debíamos de poner atención en lo que estamos leyendo, sobre todo en matemáticas, porque hasta el más mínimo detalle me está dando una pista de lo que debo hacer. En este caso me maneja mucho en blanco, pero me doy cuenta que estas dos, y sobre todo hablando del área, me está hablando de las dos diagonales, la diagonal mayor y la diagonal menor. 19 y 25. ¿Dudas con lo del rombo? No, profe. El romboide, díganme, ¿era una pregunta o me iban a hacer un comentario? No, es que no. Es que no, ¿qué? Profe, Mándame es que, profe, ese yo no lo entendí. Muy a bien. este. El romboide. Ah, es al que voy. Por eso ya terminé con el rombo, ahora vamos al romboide. El romboide, el perímetro, es igual que el rectángulo. Si te fijas, es un rectángulo, pero como que mamá no lo atornilló bien o papá no lo atornilló bien, es una cajita y mira, se hizo para un lado. Entonces, la fórmula es igual que la del rectángulo. Es lado por 2 más lado por 2. Volvemos a utilizar lo que son mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? El lado mayor por 2 y el lado mayor por 2. Y la fórmula del área es base por altura. El detalle del romboide es que para que nosotros podamos obtener esta altura, yo no puedo tomar esta diagonal como altura porque está inclinada. Me tienen que dar una altura adicional porque no mide lo mismo un edificio inclinado de alto, vamos a decir la torre de Pisa, ¿no? Sí la conocen todos, aquella torre famosa de Italia. Aquí de Pisa, de Little Caesars. La torre de Pisa que está inclinada, ¿sí? No mide lo mismo de esto, que fácil podríamos decir la altura, pero esta no es la altura. La altura es lo que mide de su parte más alta al piso. Y vamos a ver que a lo mejor esta mide más que esta. ¿Sí? Ahí para que entendamos lo que es la altura y qué tan importante es que nos den los valores. Entonces, ahora vámonos, ya que entendimos lo de la altura, ahora sí vuelvo a solicitar que léeme el problema tal cual te lo había enviado, por favor. Active el micrófono quien me lo vaya a decir, por favor, para tomar nota y resolverlo aquí o explicarte cómo se va a resolver. Discúlpeme, no los tengo a la mano, los tenía en la... Muchas gracias, profe. A ver, dime el problema si quieres para terminar de ayudarte, encaminarte en cómo lo vas a resolver y ya nada más tú te encargas de hacer la operación. Área de un Profe, ya lo entendí. de altura 41 y largo 59. Ok. Como no me está dando una base porque no les interesa aquí la base, solamente te está diciendo que largo, ¿sí? 59. Entonces, ahí tomamos que 59 es la base que tiene de largo, que es lo que hablamos que vendría siendo el largo, ¿sí? Si lo tengo así y el largo es este. Este es el largo y este es el ancho. Ay, no se ve, así, este es el ancho. Pero si está acostado, volvemos a repetir, este es el largo y este es el alto, ¿sí? Entonces, largo 59 y una altura de 41. Ya nada más entendiendo eso, ahora sí sustituimos. El área sería base 59 por 41. Y listo. Ponemos el resultado. Recordar que el resultado, cuando estamos hablando de área, siempre se maneja en centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, o lo que estemos hablando.
Mándame. Ese yo no lo tengo. Igual y podemos, bueno, aquí ya está, para que tomes nota si quieres de una vez, que esta es la operación, decía que obtener el área de un romboide que tenía un largo de 59 centímetros y una altura de ¿Lo anotamos, 41. profe? Así venía el problema. Si gustas, aquí sí les doy tiempo para que lo apunten. Sí, ahí voy. Listo, profe. ¿Listo? Ok, entonces, eso es lo que vendría siendo lo más difícil, vamos a decir, de estos temas. Aquí podríamos tocar también otro tema, el otro era el pentágono, ¿sí? La casita, yo la conozco como la casita de Snoopy, o le digo la casita de Snoopy, para que nos acordemos. El pentágono, ¿sí? También venía un problema, pero pedía el área, ¿sí? Venía el área del pentágono con una apotema X. Aquí el detalle es que uno de los detalles que vi fue que vamos a analizar la fórmula del área perímetro por apotema entre 2, ¿sí? Si nos damos cuenta, en el pentágono, a fuerzas tengo que obtener el perímetro. Pero, profe, me está pidiendo el área. Desgraciadamente, esta es una figura muy quisquillosa que a fuerzas necesita que obtengas el perímetro. Entonces, no puedo dejar de alto poner el perímetro lado por 5. Vamos a decir que yo les había dicho que necesitaba el perímetro de un pentágono que tenía de lado 4 centímetros y de apotema 3 centímetros. Hubo quien me hizo esto. Área 4 por 3 entre 2. Obvio que está equivocado. ¿Qué es lo que debimos de haber hecho? Es irte hasta atrás, que es 4 por 5, que es igual a 20, ¿sí? Y ahora sí, 20 por 3 entre 2. Forzosamente, y esto es a lo que me refiero con que hay que poner atención en las figuras, de cuál estamos hablando y con cuál vamos a trabajar para saber qué es lo que tengo que hacer. Esta es la roñosa, la casa de Snoopy, la que nos va a pedir siempre, aunque me pidan el área, que trabaje con estas dos cosas, con el perímetro y con el área. ¿Sí? Aquí en cuarto me pedía solamente que trabajara lo que vendría siendo que la del cuadrado, la del rectángulo, pero pues qué mejor que te esté dando ahorita todas las figuras, las empecemos a analizar, que es exactamente el mismo proceso, a que más adelante, ay, ¿cómo era? Y se me olvidó y le estamos agregando poco a poquito figuras. Mejor, las analizamos todas y nos las empezamos a aprender todas las figuras como si fueran las tablas. Una parte del examen, y voy avisando de una vez que te voy a poner, es la siguiente, por eso vamos a quitar esto de aquí arriba. Y esto es real, ¿eh? Cada grado que me toca y tomamos el tema de área y perímetro, suelo hacer esto. Figura, aquí le pongo perímetro, les pido que hagan esta tablita. Y aquí el área. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el examen yo te voy a mandar a lo mejor esto. Y aquí puedo variarle, ¿eh? Ojo con los triángulos. Ahí sí tendría que yo hacerlos muy bien dibujados para que tú entendieras a qué triángulo me estoy refiriendo, porque recuerden que en el perímetro cambia la Profe, fórmula. ¿usted va a mandar el video? ¿De qué? Va a mandar el video sobre todas las cosas. Lo que estamos trabajando ahorita sí. El de área y perímetro creo que se los mandé cuando les di el tema. Los primeros ejercicios mandé el video. Igual y si quieres ahorita lo vuelvo a reenviar, no hay ningún problema. Pongo algo así en Pero el gracias, examen. profe. No te preocupes. Pongo algo así en el examen. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Rellenar la tablita. Pero te pido que lo hagas de memoria. Apréndetelas. Rectángulo, perímetro, ahí dale con esto. Perímetro es igual a lado por 2 más lado por 2. Área del rectángulo, base por altura. Y así nos vamos a ir.
Maestro, Mándame. esto lo vamos a anotar. Ahorita no. Sí, esto se los voy a encargar mañana, ¿sí? Pero para esto les voy a pedir que sea como un autoexamen. ¿A qué me refiero? A que antes de hacer la tablita, te pongas a estudiar un poco las tablas, las leas un rato. Justamente por eso, sinceramente, los dejé descansar hoy de actividades, de que quiero que se me vayan relajados ahorita, que entiendan bien esto. Mañana les mando la tablita o ustedes la pueden escribir. Nada más te voy a pedir la figura que la dibujes, perímetro, área, y de memoria intentes llenarla, ¿sí? Nada más intentar llenarla, pero te digo, esa es actividad para mañana, ¿sí? De memoria, intentar llenarla, pues en el examen, a lo mejor para hacerlo sorpresa, no te voy a poner problemas razonados del perímetro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Te pongo la tablita y te digo, llénala, órale. Procura, como te digo, esto lo vas a utilizar más adelante. Entonces, trata de aprendértelas. Mínimo estas que te estoy poniendo aquí, que son el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el trapecio. Ya el rombo, el romboide, esas podemos dejarlas para más adelante. Las utilicé en esta clase para que pudiéramos identificar qué tan importante es la altura y qué tan importante es la mayúscula y la minúscula en estas fórmulas. Mándeme. ¿Cuándo vamos a tener el examen? El examen, no, todavía falta mucho. Hasta, aquí estamos, mayo. Ponle tú que es en junio, julio, más o menos. Finales de junio, julio, más o menos. Aquí ando de ladito, no me veo. Más o menos en esas fechas. O sea, ahorita no te me estreses. Hay tiempo. Lo que les estoy preparando es que ustedes vayan agarrando herramientas para más adelante no tengan tanta dificultad. Porque sí he visto que algunos, digo, y no es por compararle con los compañeros, te mandan la tablita o te dicen, tráete la tablita y la puedes sacar. Pero sinceramente nunca te las vas a aprender. Qué mejor aprendértelas. Porque va a llegar un momento en el que un maestro te va a decir, no, no quiero que saques ninguna tablita, órale, de memoria. Ah, caray, ya reprobé matemáticas. Entonces, mejor vamos a aprendernos de una vez. Insisto, las que más me interesan, cuadrado, rectángulo, triángulo, pentágono. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? Porque ya nos va a cortar la llamada y ya no más. No, profe. Excelente. No. Voy a finalizar la llamada para enfocarme en el tema de aprender a amar y ya sería todo. En el tema de aprender a amar yo creo que me voy a llevar unos 5 o 10 minutos más y estaríamos terminando todo por hoy. Entonces, si no hay dudas, ya me mandó el mensaje que va a cortar la llamada. Déjenme terminarla yo. Vuelvo a iniciar. Pueden entrar en la misma liga para tocar el tema de aprender a amar. Voy a finalizar la llamada. Ahí los espero ahorita. Adiós, profe. Adiós. Adiós.